buenos días. Gracias, Padre, por este día, por tu amor, por tu misericordia. Y aquí te presento mi vida. Aquí está tu sierva, Lady Vanessa Mancilla Valencia, en esta mañana de hoy, Señor. Desde tempranas horas he tenido el privilegio, Señor, de poderte reverenciar, Señor. Y en esta hora, Señor, en esta cápsula de temprano yo te buscaré, misión número 14, te estoy invitando, Señor, para que seas tú direccionándonos en este pequeño espacio, Señor, en la continuación del devocional de Génesis, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tomes el control de los aires, Señor, que todo se sujete a Cristo en esta hora, Señor. Por favor, Espíritu de Dios divino, tú que eres nuestro amigo, perdónanos si hemos hecho o pensado algo en estas primeras horas del día, si hemos hecho algo que no te agrada, o en el momento que la persona que vea este video, que se pueda aprovechar en esta hora y ponerse a cuentas contigo, Señor. Por medio de esta oración inicial, Señor, aprovecho para hacer esa oración de fe, Señor, para el que de pronto no te conoce o se quiera reconciliar hoy, Señor. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en un madero por mí, por toda la humanidad. Reconozco mi pecado delante de ti, te pedimos perdón. Oh, Señor Jesús, gracias por morir en ese madero. Sabemos y creemos, Señor, que al tercer día resucitaste y ascendiste al cielo, Señor, y estás sentada a la diestra de Dios Padre y eres nuestro abogado intercesor. Te doy gracias y te pido que entres a mi vida personal y a la vida personal de esta persona que esté haciendo esta oración, Señor. Que seas tú obrando en su vida, trayendo libertad, permitiendo que se conozca esa verdad, Señor, y la verdad lo haga libre. Te damos gracias y te pedimos por favor que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida y jamás sea borrado. De la misma manera, amado mío, que tu Santo Espíritu, que seamos hallados con tu Santo Espíritu. Y te damos gracias por salvarnos, por ser nuestro abogado, nuestro amigo. Y te damos gracias por haber hecho ese sacrificio y por haber permitido, Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Y creemos que aún en la actualidad tu Santo Espíritu está aquí y nos está direccionando a tu amada iglesia, a tu amada novia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Te damos gracias y muchas gracias, Espíritu Santo, por este maravilloso día, jueves 19 de septiembre. Dios le bendiga al que están en vivo en esta hora, mi hermano, familiar, amigo. Un saludo fraternal con amor. Y damos gracias al Señor por habernos permitido hacer esta oración inicial con la oración de fe, creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que hay fiesta en los cielos en esta hora por cada persona que hoy se ha reconciliado contigo, por cada persona que de pronto nunca había hecho esta oración y la acaba de hacer. Hay fiesta en los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. De la misma manera en esta hora, Señor, presentamos la palabra, Señor, la enseñanza, la continuación del capítulo de Génesis, capítulo 12, Señor, en el cual empezamos a aprender sobre el llamamiento de Abraham. Padre, te damos gracias y presentamos esos versículos que vamos a leer hoy. El día de hoy nos corresponde leer el capítulo 12 del verso 4 al verso 9, Señor, de Génesis, el cual, Señor, hay muchas preguntas y por eso te pido en el nombre poderoso de Jesús que no salga nada en mi carnalidad humana, sino que sea guiada por tu Santo Espíritu. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Muchos dirán, ¿por qué empezó así? Bueno, se presentan cosas. Me encanta empezar a la hora correcta y hoy se me corrió unos minutos y no porque haya sido negligente, sino que tuve fallas para poder acomodar el teléfono. Pero gracias a Dios aquí estamos por la misericordia de Dios. Amén. Así que le pido disculpas siempre a las 6:30 con la ayuda de Dios ahí en vivo. Amén. Hay unas adoraciones que son las recomendadas de hoy, para que si usted quiere la escuche en el transcurso del día. Amén. Hoy tengo un instrumental de fondo que es como así como de la presencia de Dios, y ese instrumental va amenizando como el ambiente. Pero las recomendadas de hoy son la bondad de Dios. Amén. Hay una alabanza que se llama Con mi Dios y es de
del salmista Jesús Adrián Romero. Y esa alabanza, cuando la escuchaba en esta madrugada, me llevaba a leer el Salmo 18. Y sí, el Salmo 18 o segunda de Samuel 22, si a usted le gusta anotar, habla muchas cosas relacionadas a esa canción. La canción dice, empieza con mi Dios, yo saltaré los muros. Entonces, para que si algo la busque. Y de último me obsequiaba Levántate y resplandece de Marco Barriento. Esta adoración también tiene su cita bíblica. Exactamente la que le estaba hablando anteriormente, la de Con mi Dios, que es de Jesús Adrián Romero, en 2 de Samuel, capítulo 22, versos 29-30, allí exactamente menciona como lo que dice la canción, el rema de esa alabanza. Amén. Y la tercera que me dio fue Levántate y resplandece, Isaías capítulo 60, verso 1 al 7, para cuando usted esté en su intimidad, poco a poco, quiera este transcurso del día, cuando tenga un espacio que le saque a Dios, así como hacía el profeta Daniel, que le sacaba un espacio tanto en la mañana como en la tarde y en la noche, amén. Oraba 3 veces al día, reconocía la magnificencia, el gobierno, la autoridad del Todopoderoso. Así debemos ser nosotros como hijos de Dios. Amén. Y entonces vamos a abordar el texto bíblico. Ya sabemos que estamos alimentando nuestro espíritu y estamos aprendiendo el llamamiento de Abraham, que fue un patriarca, ¿sí? Fue el primer patriarca de la historia. Entonces, demos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Verso 4 dice, Abraham va a Canaán. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones y esclavos, lo que había conseguido en Harán. Se fueron y llevaron a la tierra de Canaán. Abraham viajó por esa tierra hacia el santuario de Siquem y fue hasta el gran árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en esa tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor, que se le había aparecido. Luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa al oriente de Betel. Ahí armó su carpa, construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Betel estaba al occidente y Jai estaba al oriente. Después de esto, Abraham viajó hacia el Neguev, avanzando por estas etapas. Amén. Recuerden que el día de ayer empezamos los 3 primeros versos. Entonces retomemos. En los tres primeros versos hay una instrucción de parte de Dios en el cual están llamando a Abraham y le están diciendo que se despoje, que deje sus pertenencias, que deje a su familia en la cual tuvo su crianza, su familia de padre. Recuerden que Abraham viene de la ascendencia de Sem, que su padre fue el Señor, que su padre fue Tejar, ¿sí? Recordemos también que él le dice la promesa, le dice el Señor, te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Ahí le está diciendo, serás una bendición a tu nombre y serás usado como bendición. Toda familia en la tierra deseará recibir las mismas bendiciones que tú has recibido. Recuerda que nosotros estamos leyendo el devocional con la PDT, ¿no? Entonces en unos versos vienen unas létricas que dicen letra A, letra B y son pequeñitas y son como las concordancias y usted allí puede mirar lo que significa algunas frases, amén, para que de pronto el que no, por primera vez está leyendo la Biblia o no tiene la costumbre de hacerlo. Entonces, el verso que me llamó la atención y en lo que se centra la reflexión de hoy es promesa, la palabra promesa. Entonces vamos a leer cuál es ese verso que me llama la atención en esta enseñanza de hoy, que se llama la palabra ¿qué? Promesa, y es el verso 7.
Y dice así, el Señor se le apareció. Aquí fue nuevamente que se le volvió a aparecer, de acuerdo a la historia que llevamos desde el 1 al 12, del 1 al 9, perdón. Entonces dice en el verso 7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. Abraham, como dicen, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra a tus descendientes. ¿A qué tierra se está refiriendo? A Canaán. Les daré, ¿sí? Entonces, ¿por qué enfatizo tanto en ese verso? Porque cuando leo ese verso, dice, les daré esta tierra a tus descendientes, y Dios se le apareció allí a Abraham. Y allí él que le construyó ahí que un altar al Señor. Pero entonces ahí dice, cuando recibimos una promesa, ese es el interrogante para reflexionar. Cuando recibimos una promesa, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es mi comportamiento? Como para que reflexionemos hacia nos adentros. O sea, ¿cuál es tu comportamiento cuando recibes una promesa? Siempre se me olvida compartirle a esa personita, me da una pena, pero bueno, aquí me acordé. Cuando recibimos una promesa, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Por qué la pregunta? Porque es que el personaje de Abraham aquí, su comportamiento fue que cuando él recibió esa promesa, Abraham, donde él recibió la promesa, ¿cuál fue su actitud? O sea, ¿cuál fue su accionar? Su siguiente proceso, su actuar fue, y allí Abraham le construyó ahí un altar al Señor. Eso significa, o sea, ese comportamiento ese patrón de comportamiento que tuvo Abraham ahí es que él creyó lo que Dios le dijo y inmediatamente él accionó. ¿Él accionó qué? Su fe. Ahí estamos viendo el ejemplo de lo que es creerle a Dios, el ejemplo de lo que es escuchar la voz de Dios. O sea, si yo escucho la voz de Dios es porque creo. Si yo es porque y puede que otro escuche la voz de Dios y no accione. Es que ahí está el tema de la palabra fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí él empieza el ejercicio de que me está diciendo una promesa, me está diciendo que mi descendencia va a recibir una tierra que va a recibir Canaán, ¿sí? Va a recibir Canaán. ¿Cómo verdaderamente sé que mi fe es real? O sea, sí, es actuando y caminando en eso que me dijo, aunque aún no lo estoy viendo. Porque él, aunque aún no lo estaba viendo, él creyó. ¿Y cómo sabemos que ese personaje sí creyó? Abraham creyó porque allí le construyó un altar al Señor. Si leemos nuevamente aquí, dice en el 7, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, le daré esta tierra a tus descendientes. Abraham le construyó ahí un altar al Señor, donde el Señor se le había aparecido. Luego dice en el 8, luego se trasladó de un lugar a otro hasta que llegó a la región montañosa, al oriente de Betel, y armó su carpa. Construyó un altar al Señor y le pidió ayuda al Señor. Mire que él sabía que el Señor le había hecho una promesa, pero no significa que Abraham haya creído que esa promesa iba a ser inmediatamente. Ese es, por ejemplo, uno cuando recién empieza en la vida cristiana, una vez cree que porque el Señor le habló y le dio una promesa, una vez cree que eso va a ser así, o sea, inmediatamente. Y mire que aquí en esta historia nos estamos dando cuenta que Abraham creyó, dio como decir una especie de acción de gracias, pero él continuó con su vida. Él continuó con su vida, pero continuó con su camino, pero sin apartarse de Dios. Sin apartarse de Dios. No dijo, ay, él no se puso como que, ay, ¿cuándo será que va a llegar esa promesa? Ay, ¿cuándo será? O no se quedó contemplando. No, él siguió su vida, pero de la mano de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que siguió su vida? Dijo, luego se trasladó de un lugar a otro, mire, se trasladó de un lugar a otro, hasta que llegó a una región que montañosa al oriente de Betel, y ahí armó su carpa, o sea, armó su tienda, su casa provisional, y construyó que el altar al Señor.
y le pidió ayuda al Señor. O sea, él nunca se alejaba de la presencia de Dios. Donde iba, siempre buscaba la presencia de Dios. Siempre le sacaba su lugar al Señor. ¿Y qué hacía? Le pedía ayuda al Señor. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Con este ejemplo sencillo, con esta pequeña reflexión de hoy, del verso 7, nos estamos dando cuenta, y del verso 7 al 9, nos estamos dando cuenta que Dios sí nos ha dado muchas promesas a ti, a tu familia, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá. Sí, Él nos ha dado muchas promesas, pero nos está recordando qué es la fe por medio de este hombre. Nos está recordando que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que tú has recibido una promesa, yo he recibido una promesa, tanto espirituales y sabemos que las espirituales es más importante, pero que también cuando nosotros hacemos el ejercicio, como dice el verso de Mateo 6, que dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. O sea, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Mira, ahí se aplica, ese código se aplica allí. ¿Por qué? Porque Abraham buscaba la presencia de Dios y que todo le iba siendo añadido. Le iba siendo añadido. En esta parte de la historia, en estos dos puntos, Abraham nos está enseñando hoy que la fe la debemos ejercitar, que debemos accionar en la fe, que debemos creer aunque aún no veamos el cumplimiento, que debemos caminar en obediencia, de que no debemos de dejar de buscar de la presencia de Dios, sin importar lo que se te pueda estar presentando, sin importar la situación que se te pueda estar presentando. Recuerda que a nosotros, los hijos de Dios, todo nos ayuda para bien. Nada de lo que se nos presenta debe impedir nuestra comunión con el Señor. Cada vez más nosotros debemos pedirle ayuda a Él, porque dependemos totalmente de Dios. Debemos aprender a consultarle. Mire que ahí en ese punto dice que él volvió, que en el lugar que él vivía, en su hogar donde él estaba en ese momento, donde se trasladó, él buscó la presencia de Dios y le pidió ayuda a Dios. Y pedirle ayuda a Dios es pedirle dirección a Dios. No es que nos apague un incendio, no, es pedirle dirección al Señor. Amén. Entonces, espero que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas, y que creamos en nuestro llamamiento, que creamos en las promesas que Dios nos ha dado, y que hoy caminemos en esa promesa que el Señor nos ha dado. Recuerden que Abraham en ese momento estaba siendo usado como una persona de bendición, que él recibió una promesa que era que su descendencia que toda su descendencia recibiría las mismas bendiciones. Perdón, que toda su descendencia iba a recibir una nación que era Canaán. Pero mira que ¿sabes qué? ¿Por qué te enfatizo tanto que en el momento que uno recibe la promesa no piense que va a ser ahí mismo? Porque es que mira que el escenario donde el Señor le dice de la promesa de Canaán a Abraham, en ese momento Canaán no tenía, como decir, el aspecto de que fuera la tierra de una promesa. No, en ese momento no. En ese momento no tenía aspecto de que fuera a ser la tierra de una promesa. Y más adelante, a medida que vamos siguiendo el devocional, día tras día nos vamos a dar cuenta que en Canaán pasaban cosas diferentes, y que simplemente él recibió su promesa y sabía que en el tiempo perfecto de Dios era que iba a llegar ese cumplimiento de esa promesa. Pero él creyó. ¿Y cómo él creyó? Orando, obedeciendo y siguiendo su vida, pero ¿de dónde? De la mano de Dios. Y esa es la invitación en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bella presencia, por haber cambiado el ambiente de los aires, por haberme ayudado a mi amigo, mi amiga y hermano de la fe de la Iglesia Universal, a mi hermano de mi congregación y a mí misma, a entender la importancia, Señor, de leer tu palabra, de escudriñar tu palabra, la importancia de ejercitar la fe, de creer, de confiar, de seguir nuestra vida de mano tuya, de la mano tuya, Señor, y que en el tiempo que menos nos lo imaginemos va a llegar ese cumplimiento. Gracias por traer esa confianza a nuestras vidas, Señor, de saber que a nosotros todo
a los hijos de Dios, nos ayuda para bien. Gracias por darnos la capacidad, la inteligencia, la sabiduría que viene de ti y la dirección de tu Santo Espíritu en esta bella mañana, Señor. Padre, en el mismo Isaías 55 también nos dice, Señor, que tu palabra no llega vacía, Señor. Dios me le bendiga, mi hermana. Dios me la bendiga, mi hermana que se va conectando. Tu palabra dice que tu palabra en Isaías 55 nos enseña que tu palabra no llega vacía. Ese capítulo de Isaías 55 es tan rico, Señor, es tan rico porque dice tantas cosas y tantos códigos tan importantes, Señor. Isaías 55 también nos enseña y nos dice que debemos buscarte mientras pueda ser hallado, Señor. También habla de una promesa muy importante allí, Señor, que dice que sembrar sin dinero, Señor. Oh, Señor, yo te pido que comprar sin dinero, Señor. Yo te pido en esta hora también por esa área, Señor, por la área financiera, Señor, de mi hermana, de mi amigo, de mi familiar, de mi propia vida, Señor. Bendice nuestra área financiera, Señor. Bendícenos así como bendecías a Abraham, porque ahí dice que Abraham era usado, que era bendición, Padre, que así como Abraham, todas las naciones, a pesar de que ya ese tiempo no existe, pero ahí está escrito, todas las naciones y hasta ahora, Señor, todos nosotros hablamos de Abraham, Señor, hablamos de que ese hombre recibió muchas bendiciones tuyas. Nosotros queremos, Señor, esas bendiciones espirituales para nuestra familia. Queremos ser, Señor, así como nos has dado ese llamamiento, Señor, ser personas de bendición para los de nuestro alrededor, para con los que convivimos, para con quienes trabajamos, para donde la planta de nuestros pies llegue, ser de bendición, Señor, así como este hombre. Padre, esta enseñanza de Génesis de hoy, de capítulo 12, verso 1 al 9, está delante de ti. Padre, que corra esa palabra como río de agua viva en la vida de cada persona que ha estado en este en vivo, en la vida de cada persona que verá este video. Padre, sigue hablando en el transcurso de este día. Para nosotros ha sido un privilegio en esta bella mañana sacarte ese espacio, como dice esta cápsula y esta emisión. Temprano yo te buscaré. Como decía el salmista David, temprano yo te buscaré y aquí estamos, Señor. Temprano te hemos buscado y estamos agradecidos por la victoria que nos acabas de dar. Así que le declaro en el nombre poderoso de Jesús muchas bendiciones. Feliz día. La gloria siempre es para el Padre, para el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones. Y les amo en Cristo Jesús. Con la ayuda de Dios nos vemos en la misión de mañana número 15. Feliz día y recuerden las adoraciones que nos dio hoy tan bonita, la bondad de Dios. Con mi Dios saltaré los muros, que es del Salmo 18, segunda de Samuel 22, o el de levántate y resplandece de Génesis 12. Perdón, levántate y resplandece de Isaías 60, del 1 al 7. Esos son mis recomendados del día de hoy, que el Espíritu Santo me habló en esta madrugada y espero que tú también te puedas deleitar y a alguno le toque en su corazón. Hay iglesias, congregaciones que tienen su casa de oración hoy. Dios bendiga su casa de oración, que se deleiten, que se disfruten en amor fraternal en Cristo. Me despido porque cada uno tenemos que hacer sus deberes. Amén. Dios les bendiga. Recuerden que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y esta servidora Lady Vanessa Mancilla Valencia se despide en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fue un placer verles ahí en el envío. Gracias con sus comentarios.